Plaza Podcast. Historias que cuentan. El Senado de Alicante Plaza. Diana Morán vuelve a casa por Navidad, por Fallas, por Semana Santa. Está reenfocando su agenda, pisando más que nunca la Comunidad Valenciana. No se sabe si por interés particular, es decir, para fomentar su figura como líder del PSPV recién elegida, o bien porque por interés general, porque su labor ministerial así se lo pide. Me recuerda, salvando las distancias, a los caprichosos viajes del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a su Canarias natal. El muy listo programa viajes pues los jueves y los viernes, programa actos, mejor dicho, pues para pasar el fin de semana en su tierra, en su casa. Que libre es, ¿no? Evidentemente, pues está dentro de sus competencias asistir a actos, pero sí que es verdad que cuando uno ve los actos a los que acude, pues son actos que uno se pregunta que si era necesario pues ese dispositivo o ese despliegue para que un ministro estuviese en ese acto de turno, ¿no? Y el hecho de que sean pues todos los fines de semana pues hace pensar que está usando su privilegio para uso particular, ¿no? Y así pues los medios de comunicación lo critican. Y el problema que tiene Diana Morán es muy sencillo, ¿no? Es que da la sensación, ¿no? Y como decía el dicho popular, y como recoge Andrés Amorós en su libro Filosofía vulgar, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y ya saben pues el poder y la razón que esconden los refranes y los dichos populares. El problema que tiene la partitocracia en la que vivimos es que los servidores públicos utilizan su servicio público para potenciar su perfil orgánico. Asistimos de forma discreta, sibilina, al solapamiento entre el perfil oficial y el perfil estructural de un partido político. Quizá la solución podría ser pues crear un sistema como tienen partidos como el PNV, que tienen una parte orgánica enfocada al partido y tienen otra parte pues más política, ¿no? Recuerden, ¿no? Pues cómo le movió Urtúzar la silla a Urkullu y no le dejó presentarse, ¿no? A lo mejor habría que plantearse eso para que pues no se abarcase tanto y se apretase en lo que hay que apretar, ¿no? Es decir, los políticos con gestión de gobierno, con responsabilidad de gobierno, al gobierno y no al partido, y la parte orgánica por otra parte. En cualquier caso, creo que Diana Morán tiene que ser consciente de que tiene una gran responsabilidad como ministra, de que tiene un gran poder. Y como dijeron en aquella película, un gran poder implica una gran responsabilidad. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pinchon & Co, para pues, coger un libro especial. Un libro pues, que uno pues, lo lee, pues aparte de porque el tema sea interesante, ¿no? Que es el sinhogarismo, sino también por el autor, Jorge Bustos. Ya saben pues que es uno de los autores y uno de los columnistas de referencia de España, pero cuando uno lee ese libro, pues no, yo creo que cuando uno lo coge, mejor dicho, pues no sabe que al leerlo pues va a salir mejor. Y es lo que pasa cuando uno lee Casi, de Jorge Bustos, que sale precisamente hoy a la venta, y es una obra en la cual pues el autor nos habla de los problemas de los mendigos, del problema que implica el sinhogarismo, y seguro que verán que tienen mucha más empatía pues hacia los invisibles, hacia los que nadie ve, y quizá tras leer Casi pues les verán mucho mejor y tendrán mejor vista para fijarse en los más necesitados. Tenemos tiempo de tertulia para analizar la actualidad, mesa de análisis, y hoy pues me acompaña Arturo Albadalejo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien.
¿He dicho bien tu apellido o como en la entrevista? Sí, Albaladejo, perfecto. Bien. Perfecto. Me alegro. Es que hay que decir que Arturo fue de los primeros invitados a la entrevista del podcast y hoy vuelve pues al otro podcast, pero como con tertulio, así que bienvenido. Muchas gracias. Y está también con nosotros Miguel Ángel Salguedo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy bien, Jorge, encantado. Veo que te iba a decir, es la primera vez que estoy aquí y por lo tanto espero que como Arturo vuelva en otras ocasiones, porque sí. si ha vuelto es que le gustó, pero creo que es tradición decir mal el apellido en las primeras visitas de cada... Ah, sí, he dicho Salguero. Salguero. Ah, vale, pues mil perdones, es que... Hoy hemos dicho nos tenemos que meter a ver si voy a ser disléxico y no lo sé, ¿no? O sea, y nada, tranquilo que hoy no nos pegamos, que antes de la tertulia me han preguntado, oye, ¿y aquí se suele calentar el asunto? Y le he dicho, no, tranquilo, aquí venimos a pasarlo bien y a disfrutar, ¿no? Así que tranquilo, que además los guantes me los he dejado en casa, ¿sabes? Sí. Así que... Y también está con nosotros Miguel Millana, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Tu apellido lo he dicho bien o...? Sí, lo has dicho muy bien. Muy bien. No, tengo que hacer los deberes. Me alegro. Y este apellido es más sencillo, José Luis Núñez. ¿Qué tal, Jorge y compañía, el resto de contertulios? Pues nada, como siempre, encantado de estar con vosotros en la tertulia. Igualmente. Bueno, hay preparando, ¿no?, un tema para hablar en la tertulia, ¿no? Siempre digo que la actualidad desde que gobierna Carlos Mazón está un poco más tranquila de lo normal, es algo curioso, ¿no? Cuando gobernaba Chimo Puig, pues como que todo lo que hacía el gobierno pues se auditaba y ahora está todo como muy tranquilo, ¿no? Sí que es verdad que lleva menos de un año en el cargo y eso quizá pues tenga que ver, ¿no? Pero, bueno, como sabéis, Diana Morán ha sido escogida presidenta secretaria general del PSPV y seguramente en 2027 pues rivalice contra Carlos Mazón para quitarle pues el mando de la Generalitat, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención pues que Diana Morán está un poco, entre comillas, aprovechando su agenda oficial pues para hacer uno de cada 3 viajes a nuestra región, ¿no? No sé si es casualidad, no sé si es aprovechando la coyuntura de que es la reciente elegida secretaria general del PSPV, pero sí que es verdad que cuando uno estudia su agenda antes de ser escogida secretaria general, llama mucho la atención de que sí que hay algún viaje pues a nuestra región, pero prácticamente el resto pues son a Madrid o a otros sitios de España, ¿no? En Madrid su actividad ministerial, ¿no? Como es evidente. Quería preguntaros pues sobre esto, ¿no? Sobre este tema, y es un tema que me ha recordado mucho pues a una circunstancia que compete pues al ministro de Administración Territorial, de Política Territorial, Torres, el expresidente de Canarias, pues que bueno, el debate sacó una noticia diciendo que se estaba preparando viajes los viernes o los jueves para así pasar el fin de semana en su casa. Evidentemente hay que salvar las distancias, ¿no? Porque no es lo mismo. Pero ¿qué opináis de este uso torticero no sé si torticero, pero del uso pues del cargo ministerial para, en el caso de Diana Morán, para promocionar su figura a nivel orgánico? Arturo. ¿Empiezo yo? Bueno, sí. Yo voy a ser no el más duro ni el más crítico, pero bueno, ya he dicho en alguna ocasión que yo siempre intento enfocarlo todo desde la parte práctica, a lo mejor un poco iluso y un poco inconsciente, pero vamos, cuando veo este tipo de noticias, ya sea Diana Morán, ya sea Torres, etcétera, el primer pensamiento que me viene es ¿esto es lo mejor para la sociedad española? En el sentido amplio de la pregunta, me explico. Yo entiendo que cuando alguien se presenta a unas elecciones tiene una vocación de servicio público, ¿no? Entonces, dentro de esa vocación de servicio público será mejorar la vida de las personas que representan, ¿no? Y para eso se ha presentado a unas elecciones y para eso ha sido votada. Entonces, cuando vemos que determinados políticos de aquí, me da exactamente igual el color del partido, aprovechan sus cargos para hacer este tipo de gestiones, ¿no? De, oye, pues ahora he sido escogida en tal zona, pues voy más por esa zona,
o por ejemplo si mi casa está en no sé dónde, pues me programo viajes para esa zona para estar los fines de semana. No voy a entrar en valoración y decir si todo está justificado y tienen sentido esos viajes, ya sean a la Comunidad Valenciana, a Canarias, etcétera, y está justificado, si entran dentro de sus competencias, pues oye, me parece perfecto y ya está. El problema es cuando no están justificados o cuando de repente es muy reiterado y ya se piensa en todo en términos de votos, ¿no? Los partidos políticos al final viven de los votos, entonces se piensa todo en términos de votos y no en términos de si esto va a beneficiar. Es decir, a mí la duda que me genera es si Diana Morán, viniendo a la Comunidad Valenciana, está pensando en el beneficio de los valencianos y por eso se está centrando aquí y quiere cambiar muchas cosas y quiere hacer muchas propuestas contra Amazon por hacerle una buena oposición, etcétera, o simplemente está intentando venir más por el tema de conseguir votos en el futuro y está aprovechando al final dinero de todos, ya sea a nivel del Gobierno de España o en este caso como representante del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, aprovechando ese dinero de todos para intentar conseguir más votos el día de mañana. Entonces, pero no, me explico, o sea, no es por este caso de Diana Morán en concreto, por ser el PSOE, sino lo llevo a un territorio más amplio. Yo quiero que hagan los políticos lo mejor posible para la sociedad española, o la sociedad valenciana en este caso. Si está justificado, me parece perfecto, y si no está justificado, hay que entender los motivos de por qué lo hace. O sea, hay que entender y que nos expliquen los motivos de por qué hacen este tipo de cosas los políticos, ¿no? Entonces, que haya total transparencia y que se gestione el dinero público de la manera más eficiente posible y ya está. Es lo que pedimos. Desde Jovenpa, en este caso, por ejemplo. Sí que hay que decir que la agenda de la señora ministra se puede consultar. Es decir, ¿a qué te refieres con lo de la transparencia? Porque... No, pues que simplemente si los viajes están justificados. Antes no sé qué porcentaje de sus viajes era la Comunidad Valenciana. Si ahora han aumentado, pues si tiene una justificación real de, oye, para poner en marcha tales proyectos, para hacer tales políticas, para proponer tales cosas, pues me parece perfecto. Si no hay una justificación real detrás y simplemente es como se puede intuir en este caso, que es para ir generando más imagen en la Comunidad Valenciana, aprovechar una posición en este caso de ministra que te da más autoridad para los votantes de cara a unas futuras elecciones, pues me parece que no es que tendría que revisarse ese tipo de situaciones y que no se aproveche al final el dinero público, porque entiendo que estos políticos viajan pagado todo, ¿no? Además a ser ministra, etcétera. Pues bueno, que se revise esto, ¿no? Simplemente es buscar la eficiencia y la optimización y que no se haga simplemente para que una persona pueda aprovechar su posición de autoridad para ganar más votos. Es lo único a lo que me refiero. Mira, Ángel. Bien, bueno, me parece muy interesante el planteamiento que ha hecho Arturo. Se preguntaba qué hay detrás de este aumento de viajes o de visitas a la Comunidad Valenciana. Yo creo que, bueno, que esa respuesta es relativamente sencilla. Va a ser elegida, bueno, que ya de facto lo es, pero bueno, va a ser elegida secretaria general del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, creo que en un par de semanas, si no me equivoco, y por lo tanto se presupone ya que va a ser candidata a la Generalitat Valenciana. Entonces necesita ser un contrapeso a Carlos Mazón y por lo tanto necesita aumentar mucho su visibilidad y su presencia en la Comunidad Valenciana. Entonces aquí ya nos tendríamos que preguntar si esto, que es absolutamente legítimo, si eso es compatible o no con sus funciones como ministra y si por lo tanto el interés particular que ella tiene en la actualidad, que es, como digo, ganar presencia en la Comunidad Valenciana para, entiendo, intentar arrebatarle la Generalitat a Carlos Mazón en unos años, si ese interés particular choca contra el interés general que ella representa siendo ministra del Gobierno de España. Que yo creo que es ahí donde está el punto. Y siempre que hay una diferencia entre el interés particular, que es centrarse en este caso solo en un territorio y solo con un objetivo político concreto, respecto al interés general, que es distinto, como acabamos de ver también, creo que es muy importante siempre esa visión social de lo que se ve fuera ya del ámbito político, pues cuando hay esa diferencia entre interés general e interés particular, siempre debe primar el interés general, aunque sea, pues como decía, aunque sea del PSOE o del partido que sea, ¿no? Porque lo que sí que hemos visto en los últimos años es cómo se ha aprovechado determinadas instituciones como el gobierno para dar peso y visibilidad a determinadas figuras que luego
se les ha utilizado para candidaturas, pues, alcaldías o otras circunscripciones que generalmente no ha salido bien, ¿vale? Lo hemos visto, bueno, tanto a nivel Madrid y en otras circunstancias como ministros, ha utilizado el gobierno para que esos ministros tengan visibilidad y se entiende que porque han sido ministros pues ya van a tener mejor resultado electoral. Eso no suele salir así y frente a un candidato como Carlos Mazón, que ya hemos visto que es todoterreno y que la actividad que tiene es muy intensa, tampoco creo que salga bien aquí. Pero bueno, en cuanto ya al caso concreto de Diana, si le preguntásemos a la Diana de hace unos años, probablemente ella misma diría, oye, esto es incompatible, tengo que dejar una responsabilidad y centrarme en la otra. Y lo digo porque ella ya dimitió de diputada provincial alegando que se tenía que centrar en la alcaldía hace unos años. Entonces, porque tenía que estar al 200% en la alcaldía. Entonces entiendo que si le preguntásemos a la Diana de hace unos años, ella también estaría de acuerdo en esa incompatibilidad, pero bueno, puede que hayan cambiado de opinión. A lo mejor ahora sale Carmen Calvo, ¿no? Y dice, no, es que no es lo mismo. No es la misma, ¿no? La Diana ministra, alcaldesa, ¿no?, que ministra. Sí. Miguel. La labor de ministra pues tiene una gestión que es básicamente sobre todo del Ministerio y de programas y de ejecución funcionarial, de programas de ciencia en este caso, de política universitaria. Está claro que una ministra es de toda España, ¿no? Ella en estos momentos está en una doble función previsible dentro de pocos días. Efectivamente, ella ha sido promovida a la Secretaría General del Partido Socialista del País Valencià y tendrá que adaptar su agenda. Y la agenda lo marca la política. Es decir, los ministros son cargos políticos y son cargos públicos y ya es un clásico de todos los gobiernos que han gobernado este país que muchas veces los ministerios que en lo que se refiere al conjunto de España, muchos ministros pasan totalmente desapercibidos porque es el presidente del gobierno el que marca la pauta. Entonces, el promocionar ministros para luego poder acceder a la presidencia de comunidades autónomas o alcaldías es un clásico de la política española, de la democracia. Entonces, en estos momentos, compatibilizar las dos cosas operativamente y físicamente es verdad que objetivamente es complicado. Es complicado y entonces habrá que estar a ver cuál es la evolución de las cosas. De momento ella está dedicada al ministerio y sí que es verdad que está teniendo una especial presencia en la Comunidad Valenciana. Presencia, por otro lado, que no tiene nada de extraordinario porque todos sabemos que ha habido una promoción política de la innovación, especialmente, además en nuestra ciudad de forma muy destacada, porque estaba el Distrito Digital, toda la promoción que ha habido de lo que es el ecosistema innovador, no solamente en Alicante, de forma principal ahí, pero también en otras localidades de la provincia, Orihuela, Alcoy, etcétera. Es decir, ¿hay razones para tener presencia en la Comunidad Valenciana desde el punto de vista del Ministerio? Sí. ¿Es para reforzar su presencia y su conocimiento aquí, que por otra parte ya era conocida antes como alcaldesa de Gandía y como diputada provincial, que lo fue durante un periodo? Y es verdad que si algo es incompatible, digamos, ya todavía más con más énfasis, es el ser diputado provincial y alcalde. Tenemos muchos casos que lo han hecho, porque aquí en la provincia de Alicante ha sido común en algunas alcaldías. De hecho, yo he sido diputado provincial y era el único diputado provincial que no tenía gobierno, porque yo estaba en la oposición en el Ayuntamiento de Alicante. Y luego Carolina Gracia, que era de Orihuela y que al final subió a la alcaldía, con lo cual me quedé yo el único, todos los demás eran alcaldes.
Y luego está el caso de Carlos Mazón. Carlos Mazón es un caso que hay que destacar porque él era presidente de la Diputación, fue presidente del Partido Popular y cuando fue también designado como candidato a la Generalitat, ahí sí se notó un bajón importante en su actividad y en su dedicación y en su agenda a la Diputación Provincial. La Diputación Provincial es una entidad muy peculiar en cuanto que, aunque le llamaban muy pretenciosamente, creo que se lo puso el nombre de César Sánchez, gobierno provincial, pero no es un gobierno provincial, es una entidad para ayudar a la gestión de los ayuntamientos, principalmente. Y reina una armonía inusitada en las instituciones, comparado con otras instituciones, Cortes Valencianas, Parlamento, Congreso de los Diputados, Senado. Es decir, es un entorno que más bien está centrado en un consenso de ayudar a promover la gestión de los alcaldes. Entonces, en ese aspecto se notó bastante la candidatura de Carlos Mazón a la Generalitat, porque su dedicación a la presidencia de la Diputación fue notoriamente más baja. Quiero decir con esto que al final la política es lo que impera. ¿Qué era la prioridad? Conseguir la Generalitat y darse a conocer, porque Carlos Mazón era conocido en Alicante, pero desconocido absolutamente en Valencia y en Castellón, peor aún. Es decir, que no entiendo el razonamiento de Arturo desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, pero la política funciona así, ¿eh? Y los ministerios muchas veces sirven de trampolín para tener candidatos a otras instituciones. Y esto es así. ¿Nos gusta más o menos? Pues bueno, si esto fuera un reproche, pues a Carlos Mazón le habría valido una cierta censura ciudadana, ¿no? Y sin embargo no ha sido así. Quiere decir que la gente en el común o no le preocupa, que puede ser lo que más abunde, o no le da importancia. De todas maneras, yo veo que aquí estamos analizando el problema al revés. Bueno, primero nos estamos centrando en Diana Morant, me imagino que bueno, porque es lo que nos toca más cercano. Vamos a ver. Lo lógico es que estuviéramos criticando esta situación si el nombramiento se hubiera producido al revés. Es decir, si Diana Morant no fuera nadie, o fuera alcaldesa de Gandía, y para promocionarla la hubieran nombrado ministra. Y os lo comento porque es el tema de ganar visibilidad, desde luego la visibilidad que puede ganar un ministro apareciendo en los prime times de las televisiones por acciones y por gestión y por intervenciones en Madrid, no la va a conseguir, desde luego, en la Comunidad Valenciana. Luego, me resulta curioso que estemos analizando esto desde este punto de vista, porque claro, estamos en la era, primero, del teletrabajo. O sea, es decir, un ministro que se le pide que gestione lo que tiene que gestionar, que no se lleve dinero, y creo que estamos en un contexto en el cual hablar de esto es bastante importante, y que no cometa errores que perjudiquen. Entonces, desde donde lo haga, pese a que eso tiene una justificación, como ha explicado Miguel Millán, de estrategia política de su partido político, de alguna manera, en la era en la que estamos, no debería extrañarnos que uno pueda perfectamente gestionar haciendo las visitas que haga. Luego, otra cosa que se está criticando en este caso concreto de Diana Morant, y es, a ver, claro que está triplicando la visibilidad, o sea, su visibilidad personal, que no mediática, ojo, porque mediáticamente, insisto, lo que mejor le sirve a ella es la plataforma de Madrid. Y aquí lo estamos analizando al contrario, como si lo hubieran ascendido a Madrid para su visibilidad, no es al revés. Ella se está bajando al terreno. Pero claro, también lo estamos analizando en un contexto que quizá habría que esperar un poco. ¿Por qué? Claro, decir que se ha triplicado su presencia en un trimestre, si quieres, porque no ha sido un trimestre, habrán sido 2 meses, en el cual ha habido una verdadera tragedia en Valencia. Creo recordar quién vino aquí sin ser cargo de nada a plantarse el primero de la manifestación en la foto de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Entonces, en un contexto en el que ella va a ser es aspirante y va a ser encumbrada a secretaria general de su partido. Bueno, las fallas
que vienen la semana que viene, y todos sabemos que las fallas en España son muy mediáticas. Entonces yo quizás el análisis lo trasladaría cuando veamos en qué tipo de ambiente se mueve esto en los próximos meses. Luego hay una cosa que quiero recordar. Vamos a ver, mirad. Siempre cuando nombran ministros, bueno, primero, los medios de comunicación, yo como periodista siempre nos gusta sacarle los tres pies al gato, pero claro, aquí hay un problema de sorber o soplar. Vamos a ver. Cuando nos nombran un ministro, primero, nos quejamos los periodistas, en los medios de comunicación, de si cuando nombran un ministro hay cuota de nuestro terruño o no la hay. Luego, si nos meten a alguien de cuota de nuestro terruño de ministro, en los medios de comunicación nos quejamos de si esos ministros visitan poco nuestro terruño, nuestra localidad. Y eso yo lo he vivido en mis propias carnes, no me lo tienen que explicar. Es decir, has venido 4 veces al mes y te han publicado que es que no tratas, que no te acuerdas de tu tierra. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Queremos tener ministros en Madrid para que vengan a nuestra tierra? Y lo otro también de la experiencia, os digo que a un ministerio del que yo tengo experiencia no era un gran ministerio en cuanto a gestión, porque lo tenía todo transferido, porque era sanidad y consumo, pero eso, vosotros os imagináis la agenda que puede generar el ministerio. Sábados, domingos y fiestas de guardar. Aquí, en Alicante, solo, sin salir de Alicante, pero también en la Comunidad Valenciana. Bueno, seguramente sus colaboradores, también llamados asesores, le tendrán que estar tachando de la agenda y revocando montones de agenda en la Comunidad Valenciana. Porque es normal, porque, insisto, siempre pedimos que nos metan en la cuota, y además lo criticamos. En el reparto de ministerios apenas nos ha tocado un ministro para Alicante. Eso ha salido publicado, y no solamente en un medio de comunicación. Entonces, cuando el ministro o ministra hace agenda aquí en nuestra tierra, entonces sospechamos que lo hace para ganar votos, cuando, si lo analizamos mediáticamente, ganar votos puede ganarlos pues, con su agenda en Madrid, que es cuando salen en los prime times, ¿no? Por no hablar ya de la cultura anglosajona, de la representatividad territorial en el Madrid, y por no tampoco hacer referencia de que entonces, ¿qué pretendemos? ¿Que todos los ministros sean de Madrid? Esto ya también un poco enlazándolo con lo de Víctor Ángel Torres, ¿no? Perdón, Ángel Víctor. Porque claro, esto es lo mismo. Ese señor que tiene política territorial y demás, que encima tiene el problema de la insularidad, yo no sé si quiere volver a su casa o no. Posiblemente lo que quiera más que volver a su casa los fines de semana. Por cierto, que esto lo hacen todos los ministros, ¿no? O es que los ministros que no son de Madrid no vuelven a su casa el fin de semana. Claro, porque esto... Y lo del erario público, bueno, no sé cuánto le pueda costar al erario público, caso de que lo haga con agenda, porque... Hay que aclarar que si lo hace sin agenda... El tema está ahí. A mí me parece genial que un canario vuelva a Canarias. Sí. Pero si lo hace con... Pero eso también hay que acreditarlo, ¿eh? Hay que acreditarlo. Yo por eso he dicho hay que acreditar hasta qué punto él no concentra gestiones que tenga que hacer en ese momento, pues porque de una manera absolutamente logística y doméstica le viene mejor hacerlo el viernes que no el miércoles. Hay que es decir, yo creo que eso tampoco hay que sacarle tantísima punta, siempre que no se haga pues de una manera malintencionada, que es lo que estamos hablando. Hay que decir, José Luis, que quiero recordar que son 48.000 euros el bono que tiene de viajes, ¿no? Es decir, que eso es lo que seguramente lo tengan todos los ministros, es lo que tú dices, pero sí que es verdad que lo que tú dices de los actos son actos del tipo inauguración de la... Casa de la Cultura de Canarias, ¿no? Claro. Es decir, que son actos menores, ¿no? Jorge, es lo que llama la atención. He intentado referenciar, los ministros son ministros del Gobierno de España, pero después les reclamamos desde los medios de comunicación que también sean ministros de nuestra provincia. Y seguramente a la Casa de Cultura de Las Palmas, el que le venga un ministro le hace mucho bien. Quiero decir, al final, ahí hay una delgada línea, ¿eh? Sí, no, que tampoco es... pero sí que es verdad que quizá poniéndonos tan puristas, ¿no? Pues eso sí que está mal visto, ¿no? Por lo que ha dicho... todo lo que tengan que hacer los ministros, salvo que sea de martes a miércoles, que no lo hagan fuera de Madrid, ¿no? Que sea todo, pues mejor ya escogemos ministros de Madrid, ya directamente, y entonces nos evitamos esa cuestión. Yo creo que... Miguel ha dicho una cosa, ¿no? Que alusión a Arturo, ¿no?
Es que la política es así, ¿no? Mi pregunta es, ¿y si a lo mejor no tiene que ser así o tendría que mantenerse? Es decir, esa es la pregunta, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, que es el de Ron DeSantis, ¿no? Sí que es verdad que ahí se hizo una excepción histórica, pero normalmente para que un gobernador se presente a las presidenciales en Estados Unidos, Ron DeSantis es gobernador de Florida, ¿no? Recordemos que ha dejado la carrera de las primarias republicanas, ¿no? Pues tiene que dimitir de su cargo, es decir, tiene que jugársela toda a la carta de las primarias republicanas, ¿no? Sí que es verdad que con él se ha hecho una excepción, repito, pero no es lo habitual. Claro, mi pregunta es esa, es decir, si una persona quiere opositar, voy a llamarlo así, pues para un cargo orgánico, ¿debería dejar su cargo de forma obligatoria como es en Estados Unidos? Yo, si queréis, abro yo el fuego. A mí eso que acabas de plantear me parece una auténtica locura. Yo defiendo que de compatibilizar dos cargos públicos no está bien, por lo menos en los cargos muy visibles. Ayer estaba pendiente de la sesión de control del Senado y, claro, en el Senado es donde encuentras alcaldes y que están allí de senadores. A mí eso nunca me ha parecido del todo bien, porque en la política nada más hay que repartir. Antes comentabais que si ponían a... No, es que se suele utilizar el poner a cargos que ya están públicos para hacer promos. Es que los partidos políticos utilizan a sus cuadros, a los que tienen, para que ya están promocionados o para promocionarlos. Esto es, como también ha comentado Miguel después, es común en la política. Pero una cosa es compatibilizar cargo público, que sabéis que después tienen que siempre renuncian tienen que renunciar a uno de los dos sueldos, ¿no? Pero eso, si acaso, me parece acaparación, que yo sé que que los partidos lo hacen de manera estratégica, porque quieren que tal cargo que, joder, pues es alcalde de un pueblo, pues, oye, ¿qué vamos a hacerle? Pero que sea diputado también. A mí eso no me parece bien, ¿no? Porque además los partidos están ávidos de poder repartir juego, y así no se reparte juego. Pero una cosa es eso y otra cosa es el cargo orgánico, es decir, que tiene que ver que a mí me nombren presidente de la asociación de no sé cuántos, que no, a nivel muy doméstico es un cargo político para que yo después pueda ostentar, no sé si soy concejal. No, yo creo que eso no tiene nada que ver. Una cosa es la antesala, la trastienda, el backstage de la política, que son los partidos políticos, y otra cosa es la representación institucional. Nada tiene que ver. Miguel. Bueno, la acción política desde las instituciones, desde los partidos, la Constitución ha organizado la participación de los ciudadanos en la vida pública a través de los partidos políticos. Por lo tanto, esta historia que se monta a veces de debates, decir, es que lo que quiere es ganar votos, pues claro, es que ¿quién no quiere ganar el apoyo del pueblo y para luego poder hacer su proyecto, materializarlo en las instituciones? Es que ganar votos no es ninguna cosa que tenga que ser de mala nota. Lo que sí que puede ser de mala nota es la forma en que lo quieran ganar. Eso sí. Y como estamos en la era del engaño, de la demagogia y de las noticias falsas, pues claro, eso sí es un problema. Es decir, que un presidente del gobierno mienta a la opinión pública descaradamente en dos temas cruciales, como tenemos recientemente el atentado terrorista yihadista y luego la entrada en la guerra de Irak, pues hombre, no es una forma que entendamos que es de una buena práctica política. Usar la mentira, desgraciadamente, hoy en día parece que lo que hay intención es que la gente asuma un hooliganismo político, un seguidismo acrítico totalmente porque lo dice fulanito. Y entonces eso es lo más peligroso que veo para la democracia española, porque en realidad tú te puedes equivocar. En la política a veces no es que estés mintiendo, es que quieres dar tu versión de la cosa, pero una vez que ya está clara, tú no te puedes poner ahí en contumacia con la mentira totalmente, porque eso es degradar la política, engañar a los ciudadanos y una cosa que debería ser censurada cuando hay ocasión.
en la opinión pública, por opinión de ciudadanos, en la participación, por supuesto, en las elecciones. Eso es claro. Y entonces, si queremos construir una sociedad un poquito decente desde ese punto de vista, pues hay que acercarse lo más posible a la verdad y alejarse lo más posible de la mentira. Y entonces los debates políticos tienen la virtualidad esa de que son diversas opiniones, la gente que debe de estar motivada para participar en política, y desgraciadamente lo que hemos visto en los últimos años es alejarla, porque claro, cuando se organiza follón, cuando no se deja hablar, cuando las tertulias son un griterío, pues la gente desconecta y dice, bueno, pues estos son los políticos. Y entonces hay quien se beneficia más de todos son iguales, todos los políticos son iguales, hay quien se beneficia unos más que otros. Porque los partidos de izquierda, el problema es que el que hayan podido progresar y gobernar instituciones de este país es por convicción. Cuando no hay debate y no hay posibilidad de convencer a nadie porque se organiza una algarabía y un follón y es lo que dice uno contra lo que dice otro, entonces la gente pues se desvincula de la política y tenemos lo que tenemos. En Alicante un alcalde como el que tenemos, que no gusta, yo creo que a gente conservadora, tampoco le gusta, pero no se ha sabido generar una alternativa creíble desde la izquierda y entonces aquí el más tonto hace relojes, se aprovechan de la ignorancia de gente que incumple promesas, que miente permanentemente y que se cree que con decirlo él, ir a hacer 2 paellas en las campañas electorales y pasarse a dar palmaditas y ya está. No. La gestión pública es más seria y entonces lo que estamos viendo, ¿por qué se degrada la política? Porque al final hay gente que no debería estar gobernando que gobierna. Pues, y a eso yo no digo de unos ni de otros, digo que ese debería ser un juicio crítico de la ciudadanía para decir, este lo está haciendo bien. Y aquel lo ha hecho mal. ¿Y por qué? Por esto y por aquello. Pero ese argumentario ha desaparecido del debate político. Por eso he venido aquí a participar y muy agradecido porque por lo menos es un debate sereno en que cada uno dice sus cosas y al final la gente que saque sus conclusiones. Es así, pero sí que es verdad, Miguel, que no puedes negar que todos los gobiernos de España nos han mentido. Es decir, eso es una cosa que no se puede negar. Es decir, no podemos señalar solo a uno, ¿no? ¿No crees? Pues creo que hay que ver cada caso. Claro, porque si hay armas de destrucción masiva en Irak o no, es una cosa que ha quedado acreditada que no la sabía. Lo que te quiero decir es que la desafección política de la gente tiene un motivo, es decir, no solo un partido. De hecho, esto lo cuenta Sendel en su libro Desafección, Desencanto Democrático, perdona, ¿no? Y lo dice, es decir, no solo pasa en España, también el otro día salió una encuesta que en el Reino Unido prácticamente el 40% de los británicos rechazan a sus instituciones. Es decir, no hay que hacer una autocrítica. Engañados con el Brexit de una forma absolutamente desvergonzada y ese país se ha empezado a hundir por la calidad de sus políticos. Pues no se puede engañar a la gente diciendo que todos los meses pagamos no sé cuántos cientos de millones a la Unión Europea por el tema sanitario y cuando nosotros estemos aquí gobernando eso se va a ahorrar. Y sale a la semana el que decía la mentira tan gorda y diciendo no, es que yo no dije una cosa que era verdad. Y se quedan todos tan panchos. Y es un país que se supone que tiene una calidad democrática insuperable, que ni la Constitución está escrita y se rige por valores, que eso es una cosa muy de admirar. Sin embargo, ese país ha caído en una degradación absoluta por culpa de políticos como Boris Johnson, un irresponsable absoluto, o todos los que montaron el guirigay del Brexit. Y ahora ese país está empobrecido, está en una situación de desequilibrio absoluto que incluso ya al cabo de los años de ver el perjuicio están pensando si vuelven otra vez a la Unión Europea. O sea que fíjate tú qué problema se genera por las mentiras y la demagogia.
Yo, José, volviendo, sí, ahora sí que intervienes, Sí, hablo. por volver un poco a lo que estábamos tratando al principio, que la pregunta inicial era más la parte de si pueden compatibilizar cargos públicos, ¿no? El ser alcalde, ser diputado, ser etcétera, ¿no? Un poco la raíz de... El ejemplo de Santis, Sí, ¿no? Se había centrado, lo digo porque si no, mi discurso no vale. Se había centrado en compatibilizar cargo político con cargo orgánico. Sí, cargo Es político... que no, es que es muy diferente. Con Vale. cargo de O sea, no es lo mismo ostentar dos cargos representativos, dos cargos institucionales, que un cargo en tu partido, Ujú. que puede ser el máximo o el mínimo, Sí, y yo- otro institucional. Vamos, que lo iba a enfocar desde un punto de vista yo, no sé si es relevante para este debate, pero vamos, yo no voto y como yo muchos jóvenes no votan, y no significa que por no votar no estemos formados o informados, sino que no nos gusta lo que vemos, y a un poco alusión a lo que me decía en este caso Miguel, la política es así, pues bueno, es que a lo mejor la política debe dejar de ser así, y por eso los jóvenes no votan, porque la política es así. Entonces, yo estoy, vamos, si alguien puede compatibilizar dos cargos, en este caso político e interno de un partido, me parece perfecto. Yo mismo, ahora mismo desempeño dos cargos. Yo tengo mi cargo en mi empresa y tengo mi cargo de presidente de Joven Palicante, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios, y es perfectamente compatible. Y yo, si hay una transparencia y hay una coherencia en todo, y yo puedo repartirme tiempo, y afortunadamente tengo personas en las que puedo delegar en las dos instituciones, es perfectamente compatible el tener dos cargos. También considero que es interesante el tema del teletrabajo, es decir, alguien puede viajar y puede seguir ejerciendo sus labores si su equipo de trabajo está en Madrid y le hace caso, hay facilidades de comunicación, etcétera. Por eso yo lo primero que he dicho es que el tema de los viajes de fines de semana puntuales, o ahora, por ejemplo, si una persona tiene más presencia en la Comunidad Valenciana, etcétera, si está bien explicado y hay una transparencia detrás, me parece perfecto y me parece razonable. Ahora, sí que es verdad que en este caso, por ejemplo, en concreto, de ponerte, si tú eres ministro en este caso y haces actividades y actos de rango, vamos a decir 8, y justo todos los viernes te tocan actividades de rango 2 en tu zona, o sea, es más sospechoso. La mujer del César debe serlo y parecerlo, ¿no? Yo lo único que digo es si está bien explicado y tiene coherencia, y también coincido en que a mí me parece muy interesante como alicantino y valenciano que haya representantes a nivel estatal, ministros, en este caso una ministra, que tire más para nuestra tierra. Por ejemplo, es algo que se le insiste mucho a Amazon, que siendo alicantino pues mire con mejores ojos a Alicante, etcétera. Pues me parece genial, siempre y cuando esté bien justificado todo y tenga una sensatez, una coherencia, y el dinero público esté bien gestionado, que es a lo que yo siempre abogo. Yo, mi parte empresarial, por así decirlo, aboga por una correcta gestión. Yo desconozco si son 48.000 euros, 50.000, no me voy a meter, no me voy a meter en la cantidad y no voy a caer en el discurso fácil de vamos a pagar menos impuestos. Yo lo único que pido es que se gestione bien lo que ya se paga. Lo que haya que pagar, que se pague, pero que se gestione de una manera correcta y tenga una sensatez y una coherencia, ¿no? Ya metiéndome, y ya si queréis le doy la intervención a Miguel Ángel, yo pido que los políticos no me mientan, de ningún partido, ya he dicho que no voto a ninguno, que no me mientan, que no cambien de opinión de forma recurrente, también lo pido, porque cuando cambiar de opinión es de sabios, es decir, el que rectifica es de sabios, pero si rectifica muchas veces es que a lo mejor eres un necio. Entonces, yo pido que ningún político, ningún partido, y coincido aquí con Jorge, de que todos los gobiernos, pero estatales, locales, de comunidad, es decir, si un político ve conseguir votos como un fin, va a hacer cualquier cosa para llegar a ese fin, porque al final los medios justifican el fin. Ese es el problema. Si en una empresa tú quieres conseguir clientes, tienes que hacerlo atendiendo a una serie de legalidades, tienes que cumplir convenios, tienes que cumplir la normativa de tu sector, es decir, tienes que cumplir una serie de cosas. Y luego, si lo cumples todo y eres bueno y aportas un valor al cliente, consigues clientes. Genial. Yo creo que el objetivo principal de los partidos políticos debería ser aportar valor al ciudadano. Y para eso necesitan votos. Sí, los votos son el medio para llegar a aportar valor al ciudadano. Si tu único objetivo es conseguir votos, obviamente la cualidad humana y la forma de ser humano te va a llevar a hacer lo que sea por conseguir votos. De ahí que mientan cualquier político. De ahí que
haya mentiras prácticamente todas las semanas, entonces las mentiras de la semana pasada ya nos hemos olvidado de ellas, porque seguimos en esa rueda, ¿no? Entonces yo lo que pido siempre es coherencia y transparencia y sensatez. Oye, tenemos esto, vamos a intentar gestionarlo. ¿Que una persona tenga 2 cargos? Me parece perfecto, siempre y cuando lo pueda llevar. Si se ve resentida su actividad como ministra y deja de, o por ejemplo Mazón, si ve resentida su actividad como presidente de la Diputación por querer potenciar su imagen a nivel de la Comunidad Valenciana, que deje su cargo de presidente de la Diputación. Si no lo puede compatibilidad, pero te lo lleva a la empresa privada. Si en una empresa privada tú no empiezas a gestionar bien tus responsabilidades y empiezas a sacar el trabajo porque estás centrado en otras cosas, es decir, yo soy presidente de Jovenpa, pero si eso me supusiera un perjuicio en mi empresa y no respondiera bien a las cosas que se me requieren en mi empresa y no atendiera bien a mis clientes, automáticamente dejaría de ser presidente de Jovenpa, pero por convencimiento propio, ¿no? Entonces yo creo que la clave está un poco ahí. Vale, pues yo creo que esa frase de la política es así para naturalizar determinadas actuaciones genera precisamente lo que acabamos de ver, que haya mucha desafección y muchas personas que directamente no quieren saber nada de la política y eso es un problema. Y creo que lo que tampoco podemos hacer es establecer una línea y cuando han ganado los míos han ganado porque han convencido y porque son los mejores y demás, y cuando no es porque el ciudadano estaba engañado. Es decir, Luis Barcala es alcalde no porque haya hecho bien o porque le haya gustado a una mayoría de alicantinos, sino porque están engañados. Y lo mismo a otros niveles, como decía Miguel, que ha comenzado relatando 2 casos recientes de mentira. Pensaba que hablaba de Pedro Sánchez, pero no, nos hemos ido a 20 y pico años atrás, ¿no? Entonces, claro, solo nos mienten los que son los nuestros, eso al final genera esto en el ciudadano. Porque la mentira nos preocupa de verdad o nos preocupa solo la del otro. Entonces, ¿queremos acabar con la mentira o con el otro? ¿La corrupción nos preocupa o nos preocupa solo cuando es del otro? ¿Vale? Entonces, creo que eso sí que es cierto, que al final lo que hace es que no se avance y, como digo, se entra en esa afirmación que no debemos aceptar como válida de la política es así. Y en cuanto al tema que estábamos debatiendo, centrando el foco, yo ya he dicho al principio, no me parece mal que con una nueva responsabilidad y un nuevo objetivo de alcanzar la Generalitat Valenciana dentro de unos años, tenga más peso en la Comunidad Valenciana o su foco sea este, ¿vale? Eso yo creo que es lícito y aceptable. Ahora bien, ¿eso es compatible con la función de ministra? Es lo que estábamos debatiendo. Porque, claro, aquí la pregunta que yo me hago es si el ministerio está al servicio de la ciudadanía o está al servicio del PSOE, con eso de que la política es así. Porque, claro, la promoción de Diana Morant ha sido de alcaldesa a ministra para ser candidata a la Generalitat. Había otros liderazgos en la Comunidad Valenciana dentro del Partido Socialista que se han ido generando y que bueno se mostraron y se llegaron a presentar, pero al final desde Madrid pues se ha neutralizado, se ha unificado una candidatura que es ella. Entonces, por lo que decías antes, ¿de qué ha sido primero nombrarla o primero secretaria general y luego nombrarla? Que creo que el paso ha sido el mismo, porque el efecto era este, es decir, voy a dar visibilidad a esta persona para que tenga un liderazgo que permita encabezar esa candidatura o ese Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Entonces la pregunta es esa, ¿está al servicio de la ciudadanía o al servicio del Partido Socialista? Porque sí que creo que no se puede hacer un análisis general, una línea que es divisoria ante todos los casos, sino que hay que analizar caso concreto porque cada uno tiene una casuística completa. Pero aquí la preocupación que yo tengo es si ese ministerio está al servicio del Partido Socialista con el objetivo de alcanzar la presidencia de la Generalitat Valenciana dentro de unos años, la colaboración que pueda haber, que es necesaria entre Gobierno de la Nación y Generalitat Valenciana, me temo que no sea todo lo leal que debería para ayudar a la Generalitat Valenciana. Pues mira, tenemos varios ejemplos. Es ministra, es muy bueno tener peso en un gobierno, pero ese peso, o sea, lo veo necesario, pero
¿nuestro territorio tiene peso en el gobierno de Sánchez o somos un instrumento más? No, Se reclama y cuando no está se reclama. Efectivamente. Y cuando está se critica. Pero somos la 52 provincia de 52 en inversión 2 años seguidos. Muy bien. Entonces, hay mucha serie de problemas, de reivindicaciones de la comunidad, que entonces hay que ver si esta ministra ahora está al servicio del PSOE contra Carlos Mazón, ¿va a ser una aliada de la Generalitat Valenciana o va a ser un instrumento este ministerio? ¿Vale? Entonces, creo que por la experiencia de los últimos años, la respuesta es la segunda. Y ya por último, como decía, la línea divisoria no puede ser igual para todos los casos desde mi punto de vista. Es decir, porque un político, en este caso, nombrabais a Mazón, haya sido presidente de Diputación y con la responsabilidad orgánica de ser candidato a la Generalitat en la última etapa, creo que no son cuestiones comparables. Lo decís antes. Una Diputación no es un ministerio. Si Carlos, además de que la forma que tuvo de ganar visibilidad, porque por mucho que se le conocía probablemente más en Alicante que en el resto de la Comunidad Valenciana, la forma de ganar visibilidad y ganar ese espacio fue precisamente hacer más fuerte a la Diputación de Alicante para mostrar esa alternativa y ese liderazgo que él quería trasladar a Valencia. Entonces, que de la Diputación de Alicante él opte a ser presidente de la Generalitat Valenciana no hace que utilice su cargo como presidente de la Diputación para ir a Castellón, porque su jurisdicción y su competencia está en la propia provincia. Ejercía un cargo orgánico de partido y él compatibilizó las dos cosas. En este caso estamos hablando de que Diana utiliza el cargo ministerial para venir a la Comunidad Valenciana mostrando mucha más atención en base a ese objetivo que está marcado para dentro de unos años que en el resto del territorio español. ¿Qué competencias tiene Diana Morant? Un segundo. Entonces, si Carlos Mazón, por ejemplo, de ser presidente de la Diputación hubiese sido luego candidato a la alcaldía de Alicante o cualquier otro municipio, se habría centrado en la circunscripción de Alicante desatendiendo el resto. No fue así. En este caso, todo hace indicar que así va a ser y por eso, volviendo al principio, en esa incompatibilidad ya no legal sino moral de decir, oye, voy a utilizar esto solo para este territorio, creo que es donde está el problema. José Luis, 30 segundos. Nada, 30 segundos. No, si simplemente era por cuestión, por esa cuestión que decir, es que claro, vamos a ver, la Comunidad Valenciana, la que tiene más universidades por metro cuadrado de España seguramente y de muy buena calidad, donde tenemos centros de innovación como los que estamos promocionando en Alicante. Entonces, ¿está el Ministerio utilizando la Comunidad Valenciana para cuando además yo como comunicador tengo claro que su mayor presencia la tiene como ministra, que no como candidata del PSOE en la Comunidad Valenciana? Eso me parece que es así. Vamos, es la misma y yo creo, y además no me gustaría salir de la tertulia con la sensación de que solamente se puede ser o secretario general de un partido o ministro si no se es lo contrario o si no se es de Madrid o si tal, y a ver si viene o a ver si no viene, porque al final le sacamos punta a todo, a que si viene, que si resulta que es que la nombraron ministra para después tal y demás. Yo no me gustaría llevarme esa sensación. Yo creo que aquí hay cosas que se justifican claramente. Sí, a ver, al final José Luis, cada uno tiene una opinión, Miguel tiene la suya, tú tienes la suya. Y ellos dos también, ¿no? Es decir... Por eso, que no me gustaría llevarme la sensación de que estamos un poco estableciendo, no, pues si eres esto no puedes ser lo otro, sí. Si eres lo de más allá tampoco te puedes presentar, ¿no? Simplemente era el apunte. Bueno, por eso decía, no hay una línea para mí en todos los casos, sino por la experiencia que estamos teniendo en nuestro país de utilización de instituciones para promocionar a determinados cargos para ser útiles para el partido. En este contexto es donde para mí se genera este debate. Sí. No en todos los casos. Debate. Pero yo no nombro ministra porque luego quiero tener este territorio. Nombro a esta ministra porque luego quiero tener esta institución. Nombro a este ministro porque luego quiero que el... ¿Entiendes? Ese es mi punto de vista, que el gobierno está al servicio del Partido Socialista y no de la sociedad en general. Ese era el contexto que estableció al principio y por eso llegaba a esa conclusión. También es restringirlo solamente a la estrategia de un partido me parece un poco pretencioso. Cuando eso, es decir... No, o de una persona, si quieres, Pedro Sánchez, más que de un partido. Si tuviéramos tiempo te contaría lo de aquello de Pepe, no te metas en política, pero no, eso lo dejaremos para otra tertulia. Fue Federico Trillo, no sé si recordáis al personaje, con un político de aquí de Alicante que lo querían presentar para candidato a alcalde, y entonces, utilizando una vieja frase de otra época,
el señor Trillo le dijo a este señor: Pepe, ¿que te van a presentar en tu ciudad? No, Pepe, no te metas en política. Caballeros, ha sido un placer. Me gustaría pues estar hablando más tiempo, pero el tiempo es limitado, ¿eh? Así que muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un placer. He visto Gracias a ti, Jorge. un poquitín más tensión de lo normal al terminar, ¿no? No, por Dios. Nada, es por verdad, no. es verdad. Yo ya Argumentaria. tenía miedo de lo que decía Jorge, Miguel Ángel al principio. tensión argumentaria. No hemos tenido que Nada. llamar a tu Puria. Bueno, está ahí en la esquina esperando. Pues gracias, chicos, ha sido un placer y nada, esta es vuestra casa y venid cuando queráis. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por escucharnos y otro abrazo muy fuerte. Plaza Podcast. Historias que cuentan.